Estas crónicas han sido posibles gracias a mis mecenas de Patreon y gracias a la colaboración de Ediciones Minotauro, que nos trae una reedición completa de La Rueda del Tiempo, la saga de fantasía épica escrita por Robert Jordan y concluida por Brandon Sanderson. Adéntrate en la aventura del eterno girar de la rueda en edicionesminotauro.com, cuyos enlaces tenéis disponibles en la descripción. Ahí ya, viajeras y viajeros de los reinos del norte. Soy Maglor y hoy descubriremos las fascinantes y legendarias criaturas que se esconden en el mundo de Geralt de Rivia. Hoy os traigo un bestiario donde repasaremos algunas de las terribles criaturas que podemos encontrar en esta saga y en los videojuegos de The Witcher. Desde Amel hasta las montañas del dragón, los reinos del norte están infectados de monstruos que aterrorizan a sus habitantes. Muchos de ellos aparecieron en el continente tras la conjunción de las esferas, el gran cataclismo, que tuvo lugar 1500 años antes de los sucesos principales de la historia del brujo. Casi un centenar de bestias diferentes llegan a mencionarse en los libros y los videojuegos. Por ello, para dar coherencia a estas crónicas, nos ayudaremos de la gran enciclopedia de El Mundo de The Witcher, el compendio definitivo para clasificar la larga lista de monstruosidades del continente. Dado que dicho listado es enorme, este bestiario quedará dividido en dos. En esta primera parte repasaremos las 5 primeras categorías de los 10 grupos diferentes recogidos en el compendio. Y en la segunda parte repasaremos las otras 5, dejando como siempre un índice detallado en la descripción de estas crónicas. Y dicho esto, preparad vuestros elixires, desenvainad vuestras espadas de plata y comenzamos. En primer lugar, tenemos a los necrófagos. A priori podríamos pensar que solo se alimentan de cadáveres, pero de ser así, ¿qué necesidad habría de contratar brujos para que se deshagan de ellos? La realidad es que estas criaturas prefieren la carroña. Sin embargo, no se privan de la carne fresca y tienen como principales presas de caza a los animales y a los humanos. Eso sí, algunas especies prefieren almacenar o enterrar a sus víctimas a fin de devorarlas pasados algunos días, cuando el proceso de descomposición está más avanzado. Entre las características comunes de los necrófagos tenemos falta de vello, piel fina y venosa, órganos sexuales atrofiados y un sentido muy desarrollado del olfato. A la hora de luchar contra estas criaturas hay que tener en cuenta que sus heridas, por pequeñas que sean, pueden provocar tétanos o contaminarnos con cadaverina, además de que pueden ser portadores de enfermedades como la peste. Existen muchas criaturas calificadas como necrófagos, pero nosotros destacaremos 4 subcategorías. Los ghouls y sus variedades, demonios podridos y demonios podridos mayores, sumergidos y anegados, brujas sepulcrales y del agua. De todos ellos, los ghouls son el grupo más numeroso, que incluyen especies más grandes como los alguls, los greybers o los cementauros. No es de extrañar encontrarlos en túmulos o cementerios, devorando a los difuntos al día siguiente de su entierro. Y en los días de verano, la despensa de cadáveres de un ghoul se puede oler a varios centenares de metros, lo que facilita sobremanera el trabajo de su localización a los brujos. Todos suelen guardar ciertos rasgos similares en apariencia, como una postura encorvada o garras embotadas perfectas para escapar. Tienen una poderosa mandíbula y largas lenguas capaces de limpiar y romper los huesos. Son sensibles a la plata, la luz fuerte o el fuego, aunque los brujos evitan utilizar estos dos últimos, pues prefieren luchar al abrigo de la oscuridad, dificultando la orientación de su atacante. Entre los parientes lejanos de los ghouls tenemos al segundo subgrupo, los demonios podridos y sus congéneres de mayor tamaño, los demonios podridos mayores. Este tipo de necrófagos permanecen erguidos y sus extremidades son muy similares a las de los humanos. Su mandíbula está menos desarrollada y su cabeza apenas es un bulto deforme y abotorgado, casi sin ojos. En tercer lugar tenemos a los sumergidos y anegados, que habitan en todo tipo de ambientes acuáticos, desde ríos hasta alcantarillas urbanas.
Son excelentes nadadores y tienen una gran capacidad de detectar las vibraciones en el agua, además de una extraordinaria vista a la luz de la luna. Aunque también comen peces y anfibios, prefieren servirse de sangre caliente, tendiendo emboscadas a sus víctimas, a las que arrastran bajo el agua. El último subgrupo de necrófagos son las brujas sepulcrales y del agua. Son quizá el grupo más diferente al resto. Estas cazan a sus víctimas y tras desollarlas preparan con ellas diabólicos platos. Prefieren hervir, asar o ahumar la carne y viven en casas al igual que los humanos o en guaridas y chozas de madera, barro y cañas en el caso de las brujas del agua. Poseen una gran fuerza y poderes sobrenaturales y sus cuerpos arrugados y llenos de lodo desprenden un hedor indescriptible. Entre los necrófagos no mencionados en este compendio podemos incluir a las boiras, que aparecen en aquellos lugares donde abunda una espesa niebla, siendo capaces de crearlas ellas mismas en el caso de que no haya de forma natural. Por tanto, poseen ciertas habilidades mágicas que no dudan en emplear para cazar a sus víctimas. Abandonando el grupo de necrófagos, tenemos a los vampiros, que en el mundo de Geralt de Rivia no son ni muertos vivientes ni condenados que han regresado de la tumba. Ciertamente evitan el sol, pero sus rayos no les causan la muerte. Sus mordeduras tampoco convierten a otros humanos en vampiros, ni les afecta el ajo, y un símbolo sagrado solo podrá herir sus sentimientos religiosos en el caso de que el vampiro los tenga. Tienen, eso sí, una gran resistencia y capacidad regenerativa. Una buena estaca asestada en un órgano vital será tan letal como para cualquier humano, aunque todo brujo que se precie preferirá el filo de una espada de plata. Habitualmente se los divide en dos grupos, los vampiros supremos y los vampiros inferiores. Entre los vampiros supremos tenemos varios subgéneros conocidos como la alpa, el catacán, la mura, la lamia o el nosferatu. Los vampiros supremos suelen poseer gran resistencia a la luz solar y en la mayoría de los casos pueden mostrar una apariencia humana, algo harto útil para salir de caza. Algunos también pueden transformarse o poseen habilidades telepáticas. Un ejemplo de este tipo de vampiros es Virina, la lamia que aparece en el relato La Semilla de la Verdad. Sin embargo, los auténticos vampiros supremos pueden llegar a ser casi idénticos a los humanos. Son unos maestros del camuflaje, solo reconocibles por sus dientes y su ausencia de sombra. También son extraordinariamente rápidos y ágiles, capaces de transformarse en enormes murciélagos, volverse invisibles o hipnotizar a sus víctimas, y tal es su poder de regeneración, que pueden volver a la vida incluso después de una decapitación o una incineración, aunque es un proceso que llevará décadas. Entre los vampiros inferiores tenemos a los Fleders, los Equimaras o los Garkens, siendo los miembros de este grupo los que proceden de un modo más brutal contra sus víctimas, guiados más por el instinto que la inteligencia. A diferencia de otras especies, devoran enfermos y en algunos casos, al igual que los necrófagos, también devoran cadáveres recientes. Algunos, como los Fleders, hibernan en criptas y edificios abandonados y salen de caza en las primeras noches de la primavera. Tras los vampiros, pasamos al tercer grupo dentro de este bestiario, las emanaciones etéreas. Son criaturas en su mayoría invisibles para los mortales e incapaces de interferir en el mundo material, pero en algunos casos, ya sean motivados por la ira o el odio, hacen lo imposible por causar daño. Las más comunes dentro de este grupo son las apariciones, fantasmas impulsados por la venganza que generalmente han cruzado el umbral de la muerte de manera violenta e injusta, aunque también pueden llegar a convertirse en apariciones los asesinos, criminales, rompejuramentos o parricidas. Algunos poco a poco van perdiendo las emociones que les atan a este mundo, hasta terminar por desaparecer, pero otros se resisten al olvido y son consumidos por la locura, que les empuja a matar a todo ser viviente para soportar su tormento. El otro subgrupo dentro de las emanaciones etéreas son las damas del mediodía y las apariciones nocturnas. En este caso, este tipo de fantasmas son o bien mujeres asesinadas justo antes o después de su boda, o mujeres que por celos han terminado asesinando a su prometido o a una rival.
Las damas del mediodía suelen aparecer al mediodía en días despejados, sobre todo en zonas rurales, y llevan vestidos nupciales o túnicas blancas. Las apariciones nocturnas, entre las que se encuentran los devoradores, realizan sus abominaciones principalmente cuando hay luna llena, y en ambos casos absorben la vida de las víctimas. Otros, como los Banshees, aparecen también de noche y aunque no se les considera peligrosos, su mera presencia se la considera un mal presagio. Además de estos fantasmas humanos, existen otro tipo de espectros con forma animal, como son, por ejemplo, los Barghest, criaturas del Averno de aspecto lobuno, que atormentan a los vivos por la noche. Continuando con este bestiario, llega el turno de los híbridos, una categoría en la que cabría un excelso listado de monstruos que poseen los rasgos de 2 o más criaturas. A diferencia de otras bestias, se desconoce si ya existían en el mundo o si llegaron con la conjunción de las esferas. En este compendio se nos destacan 3 híbridos: los grifos, las arpías y los gallotrices. El grifo es una mezcla entre ave de presa y un felino, siendo extraordinariamente territoriales, lo que supone un gran peligro para el viajero poco precavido. Las arpías tienen forma humanoide, generalmente en cuerpo de una anciana, y a su vez poseen unos rasgos de aves, tales como alas, garras y picos. Suelen habitar en acantilados y se alimentan tanto de vegetales como de carne, siendo capaces de atacar a humanos armados si se ven con superioridad numérica. Los gallotrices, por su parte, son criaturas mitad ave, mitad reptil. También se los llama Scoffins y son muy peligrosos con su pico y su larga y afilada cola. Además de estas 3 subcategorías, también sabemos que hay, por ejemplo, tritones y sirenas, capaces de embelesar a los marineros con su canto, como es el caso de Shinath, que forma parte del relato Un pequeño sacrificio, incluido en el libro La espada del destino. Otras variaciones de sirenas son las equidnas, que aparecen en los videojuegos y son capaces de volar con sus alas draconianas. También se incluye entre los híbridos a los súcubos, seres inteligentes con forma de mujer, emparentados con los shorts. Los súcubos viven empujados por la lujuria y un deseo irrefrenable de saciar sus apetitos sexuales. Tal es el caso del súcubo de la ciudad de Tucson, que aparece en el libro La Dama del Lago. El quinto grupo de este compendio son los condenados, aquellos infelices que han sido víctimas de alguna maldición. A veces este tipo de monstruos atormentan algunas regiones durante varias generaciones y los lugareños se ven obligados a contratar a un brujo para deshacer el hechizo o matarlos. A veces estas criaturas son creadas como resultado directo de un maleficio, como es el caso de Nibelheim, protagonista del relato La Semilla de la Verdad. También están los mallogrados, bestias creadas cuando aún son niños, en su mayoría no deseados, que al morir no se entierran como se debe. Alcanzan una altura que no suele superar los 50 centímetros y se cuelan por la noche en las alcobas en busca de mujeres embarazadas de las que alimentarse. Pueden llegar a adoptar una forma humanoide para defenderse y su maleficio puede romperse dándole el debido sepulcro, momento en el cual se convierte en un espíritu protector del hogar. Otro tipo común de condenados son las estriges, como fue el caso de Ada, la hija del rey Foltest de Temeria. Este tipo de maleficios se lanza sobre una mujer embarazada, dando como resultado un descendiente que nunca sobrevive. Sin embargo, con el paso de los años, el niño maldito regresa convertido en un monstruo que atormenta en los alrededores del cementerio, donde se le dio sepultura. Las estriges son hábiles, tremendamente fuertes y rápidas, eligiendo principalmente la noche como momento para cazar y volviéndose extremadamente agresivas en las noches de luna llena. La maldición es muy difícil de romper y para ello se debe pasar una o varias noches en la guarida de la bestia, esperando la llegada del amanecer y solo con el tercer canto del gallo, si se impide que la estrige vuelva a su ataúd, se consigue que la víctima recupere su forma humana. También existen otro tipo de condenados que no son resultados directos de un maleficio, sino que han estado en contacto con la víctima original y, por tanto, se han visto afectados. Tal es el caso de la licantropía adquirida.
Los licántropos o lobisones en el mundo de Geralt de Rivia son humanos que pueden transformarse en lobo o un híbrido mitad lobo, mitad humano, y lo hacen principalmente en noches de luna llena. Algunos, conscientes de su maldición, evitan a otros seres humanos en periodos de licantropía, pero la mayoría aceptan su sed y atacan sin misericordia a sus congéneres. Dentro de los lobisones también los hay que no han sido transformados por contacto, sino que la magia ha pasado a sus descendientes, que son capaces de controlar por completo su transformación, y en cuyo caso romper la maldición resulta ya una tarea casi imposible. Junto a los licántropos o lobisones merecen especial mención los Berserkers, que, al igual que los hombres lobo, son teriántropos, en este caso humanos capaces de adoptar la forma de un enorme oso cuando son poseídos por la furia del combate. Y con los Berserkers concluimos la primera parte de este bestiario. En los próximos días tendréis disponible la segunda parte, en la que repasaremos los dracónidos, insectoides, constructos, ogroides y relictos del universo de Geralt de Rivia. Agradecer como siempre el apoyo de mis espadas leales, mis mecenas de Patreon, que hacen posible estas crónicas. Y recuerda, si te gusta mi contenido, dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete.